Buenos días, Juárez. Les damos la cordial bienvenida a su programa Biblia, Ficción o Verdad. Por medio de nosotros, CSBM Master Seminary, les damos la cordialmente bienvenida en este hermoso domingo. Teniendo uno de nuestros proyectos que estamos iniciando desde el domingo pasado, que se llama Jesucristo entre otros dioses. Qué gusto de tenerlos aquí. Ahora les voy a presentar a nuestros panelistas e invitados en este programa. Y quisiera empezar por enfrente de mí con mi hermano Ismael Rojo. Pues gracias a Dios que podemos estar una vez más aquí con ustedes. Esperemos en Él que sea de bendición y que sea de edificación esto que compartimos. Soy pastor de la Iglesia Misión Evangélica y pertenezco a este equipo de CSBM. Buenos días, Blanca Solís. Es un gusto saludarles esta mañana y pues con el gusto de siempre aquí estamos para servirles a ustedes y al Señor Jesucristo. Buenos días a todos desde su casita, en su comodidad. Pues primeramente que nada te saludamos, te mandamos un saludo desde aquí, pero te pedimos también que invites a alguien de tu familia que esté ahí cerca para que sea partícipe de lo que vamos a hablar hoy. El Señor, vamos a revelar un poquito más de su palabra que el Señor nos ha dejado en esta Biblia. Así es que te invitamos a que nos acompañes. Pues una vez más te damos la cordial bienvenida a nombre de CSBM Master Seminary, a tu programa Jesucristo entre otros dioses. Y le voy a dejar la palabra para una pequeña introducción a nuestra hermosa administradora del instituto, Blanquita Solís. Gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, buenos días nuevamente. Hemos estado a lo largo de este programa viendo y estudiando lo que es la figura de Jesucristo. Este tiempo lo vamos a dedicar en Jesucristo y otros dioses. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quiénes son otros dioses? ¿Y por qué Jesucristo siempre tiene que estar en el lugar preferente? Porque ahorita lo vamos a explicar. Hemos oído que varias personas, historiadores, etcétera, etcétera, han argumentado acerca de Jesús. ¿Qué es Jesucristo? Es una historia copiada de la mitología pagana. Aquí vamos a abrir una mesa de diálogo para platicar, estudiar sobre este tema. ¿Por qué? Porque según la opinión de ellos, los relatos de Jesús, como se registran en el Nuevo Testamento, que es de nuestra Biblia, son simplemente mitos y fueron el resultado de escritores que copiaron historias de la mitología pagana, tales como la mitología egipcia, la mitología griega y etcétera, todas las mitologías romanas. Y pues aquí vamos a iniciar con estas, vamos a hacer unas aclaraciones al respecto de por qué Jesucristo es diferente a todos estos dioses. Comenzamos, doctor. Claro, bueno, pues creo que nuestro hermano Ismael Rojo nos va a ilustrar con una de las declaraciones dentro de los apóstoles. Estamos empezando este programa y quisiera realzar este momento. La palabra del Señor es nuestra base y ese es el lema precisamente de CSBM. Y nosotros para partir, de hecho, tenemos como base la Escritura, pero también información científica, histórica, cultural, de muchas fuentes, pero que son fuentes fidedignas. Pero nuestra base es la Escritura. En el libro de los Hechos, esto fue en un discurso de Pedro, que dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 36 lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es precisamente resaltar el nombre de Jesucristo. Así fue como lo declaró el apóstol al momento de que el mismo Dios, el Eterno,
el creador del cielo y la tierra, le declaró como Señor y Cristo. Y arrancamos con esto precisamente, ¿por qué? Porque esa es nuestra base y nuestra enseñanza es cristocéntrica. Jesucristo entre otros dioses. El surgimiento de nuevos dioses seculares y creencias novedosas presenta el desafío más serio a las reivindicaciones absolutas de Cristo. Desde la fundación del cristianismo mismo, la cosmovisión cristiana no solo ha sido devaluada y descartada por la cultura moderna, sino que sus creyentes son abiertamente ridiculizados como irrelevantes. La pregunta sería, ¿quién es Jesucristo? Y si en realidad Él es la versión real en lo que debemos de creer. ¿Y por qué decimos esto? Sin duda, uno de los errores más grandes que se han cometido al hablar de las distintas creencias religiosas ha sido pensar que como cada persona tiene el derecho a expresar su opinión, punto de vista, su propio punto de vista, entonces todas las creencias son iguales. Una de las cosas es pensar que todas las opiniones son válidas y otra es pensar que todos los caminos nos llevan al mismo Dios. Como tales, por algo muy diferente, es creer que son iguales o igualmente válidas. Por eso la pregunta sería, ¿por qué Jesucristo? Y la intención de este programa y los programas que sigan después de en esta serie, su motivo, su finalidad es presentar al verdadero Dios, al verdadero Salvador. Y no solamente testificar de palabra, pero hacerlo con pruebas fehacientes de que Él es el único que puede traer salvación. ¿Por qué debo creer en Jesucristo? Sería la pregunta. Si mi vida ha cambiado, si mi vida no ha cambiado en las cosas que me dijeron en la iglesia, no han tomado lugar o cambiado mi vida, sigo igual. Una de las tantas preguntas que la gente se hace. ¿Cómo sé si Él es real? ¿Él es Dios o hombre? ¿Cómo puede ser las dos cosas? ¿Cuál era su función? Si es Dios, no puedo en realidad sufrir como nosotros, no pudo sufrir como nosotros. Y si fue solo hombre, ¿cómo hizo los milagros? ¿Cómo los realizó? Esas son una de las tantas preguntas que la gente se tiene a sí mismos. Porque muchos llegan a la iglesia con el entusiasmo de encontrar algo distinto que va a cambiar sus vidas. Y hacen una oración guiada por un pastor o hacen una oración guiada por otra persona y sienten algún hype, como le dicen, alguna emoción ellos mismos y sienten que su vida debe de cambiar inmediatamente al momento que salen de esa iglesia. Y la triste realidad en muchas de esas ocasiones es de que su vida no toma un cambio. Pero no toma un cambio porque no hay un creer verdadero o un arrepentimiento genuino. Y no porque no lo quieran, simplemente porque no se les introdujo a un Cristo real. Y con eso yo creo que voy a lanzar la pregunta en la mesa, antes de hablar en otras cosas. Pero la pregunta sería aquí, ¿por qué Jesucristo? Yo me gustaría, ahorita que tú decías acerca de si es real o no, nuestra hermana Blanquita nos decía que existe la mitología, la forma de creer que Cristo también es mitológico, ¿verdad? Y creo yo que hay que sentar una base de lo que es mitológico y lo que es real. La mitología no tiene bases científicas ni históricas. Y tampoco un ser mitológico no tiene un año de nacimiento ni de muerte. Entonces, no podemos sentar que Jesucristo sea parte de una mitología.
Eso es una aberración. ¿Por qué? Porque las mismas bases que estamos leyendo es que una mitología no cuenta con esas características. Entonces, estamos hablando de un ser que era real, que fue real y que es real. Y por otro lado, me gustaría a mí citar una escritura en Génesis 3:15, para que nos quede un poquito claro que Jesús era un hombre, ¿verdad? Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente está hablando de descendencia. Pablo aquí usa una palabra interesante que se llama serra. Ahorita lo estaba platicando con el maestro porque pues él es erudito en esto. Y sí, esta palabra viene en un contexto de productividad, de fructífero, semilla. O sea, nos está hablando que la mujer va a tener un fruto. Y obviamente sabemos que un fruto de una mujer es un hombre, físicamente hombre. Entonces, no hay duda de que estamos hablando acerca de un hombre. ¿Es correcto? Correcto. Quisiera sentar bases bíblicas. En cuanto a la mitología, ciertamente, hermano Serrano, tenemos que pensar eso. Y la realidad es que tanto históricamente hay, ahorita lo mencionaba, un ser mitológico no tiene ni nacimiento ni tiempo de muerte. Pero nuestro Cristo Jesús, sí tiene un día, y un día donde nació, creció y se hizo adulto, pero también cumplió el propósito de Dios. Hay un pasaje de la Escritura allá en Juan capítulo 1, versículo 14, y dice así, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Anduvo aquí como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre. El siguiente texto dice así, Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Una manifestación de su humanidad es que habla de ese interior de su alma. Y así como tú, así como yo, Él manifestó y se dejó ver su humanidad. Primero, estamos viendo que aquel verbo, la palabra, se hizo carne y estamos hablando de Jesucristo. Número 2, estamos hablando de esa parte que tú tienes y que yo tengo, del alma. Y número 3, Lucas capítulo 23, versículo 46, dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habló de su alma, habló de su espíritu, pero también habló de un principio, un nacimiento. Aquel verbo se hizo carne, fue concebido y fue dado a luz a través de aquella mujer llamada María. Entonces, sentando este precedente, dejamos ver que Cristo Jesús no es un ser mitológico, sino que tiene un principio. Y esto quería sentarlo para comenzar. Si hubiera alguna duda referente a esto, las bases aquí están bíblicas, pero también hay una base en la historia, y en otros programas lo hemos comentado, que hay un antes y después de Cristo. En la biblioteca de la universidad, en la historia, enseñan como un personaje, pero en la historia, plasmado en la historia. No es un libro religioso, son libros donde los profesores de historia cuentan de aquel personaje que hubo histórico, llamado Jesucristo, y que sí estuvo aquí. Así que no es un ser mitológico, es una persona que nació y que se cuenta en la historia. Incluso la ciencia, pastor, Sí. la arqueología, todo ha sido descubierto y fehacientemente podemos visitar incluso el museo en Jerusalén, en Israel, y ahí está toda la historia de Jesucristo, plasmada dentro de lo que es la historia de los judíos, pero sabemos que el judío también era nuestro Señor Jesucristo, por eso ahí viene parte de la historia. Ahora, creo yo que para descubrir la verdad acerca de esas afirmaciones de que Jesucristo puede ser un mito o un ser mitológico, en particular
hay algo muy importante. Tenemos que desenterrar la historia detrás de las afirmaciones, ¿sí? Examinar los retratos históricos verdaderos de los falsos dioses que comparan con Cristo, ¿sí? Exponer los errores lógicos en los que están incurriendo los autores. Los autores es de quién vienen y de quién provienen. Y analizar por qué los evangelios del Nuevo Testamento pueden ser altamente confiables. Se originaron incluso por la inspiración divina, ¿sí? Y también pues podemos decir que son con exactitud histórica y de lo que es el verdadero Jesucristo. Primero las afirmaciones de que Jesús fue un mito o una exageración. ¿De dónde viene eso? Se originaron en los escritos de algunos teólogos y liberales alemanes del siglo XIX, ya lo habíamos dicho. Ellos esencialmente afirmaban que el cristianismo no es más que una copia de un culto extendido sobre la muerte y resurrección de dioses, de la fertilidad de varios lugares, como por ejemplo uno que está muy marcado, vamos a llamarle Mitra, de la mitología romana. Vamos a hablar de él ahorita y pues, ¿qué piensan ustedes? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que ver en ese sentido, es de que ninguno de esos dioses mitológicos han presentado alguna forma de historia. Dentro de Jesucristo tenemos historia. No es un mito, ¿por qué? Porque no vino a dictar como otros dioses lo han hecho. En nuestros próximos programas vamos a traer una conversación entre Jesucristo y esos dioses, mitológicos, como se les llaman. Para que podamos ver las grandes diferencias que hay, en lo que es verdadero y lo que es falso. Una cosa que tenemos que asentar, como lo estaba diciendo mi hermano Ismael y Blanquita, Señor, es de que Jesucristo tiene una base. También nos dijo Marcos, que esa base también es de un principio y de un final. Pero lo principal es de que ese final va a marcar un inicio, y ese inicio va a marcar también algo que va a ser perdurable por todos los tiempos. Tenemos que acostumbrarnos o tenemos que entender que a Jesucristo, al ser hombre y al ser Dios, tenía que tener un sistema, vamos a ponerlo en esos términos, dentro de su existir. Algo que los otros dioses nunca han tenido. Por ejemplo, con Jesucristo sabemos de que Él tuvo 3 etapas, tiene 3 oficios. Dentro de 3 oficios, cada oficio va a cumplir X temporada o X tiempo, siendo el último de los oficios el que cumple el tiempo eterno. Pero el primero es de que cuando Él nació, cuando Él se convierte en hombre, Él toma un oficio y ese oficio es profético. Cuando Jesucristo camina entre nosotros, con sus apóstoles, con sus discípulos, no caminó como un Dios, caminó como un hombre. Pero ese hombre tenía un propósito, o vamos a decir 2. El primero, era el que venía a cumplir el propósito del Padre, el volver a reconciliar a la humanidad con el Padre. El segundo, como profeta, era el poder sentar las bases de lo que venía. Ya se habían sentado las bases con Israel, con el pueblo de Israel, y esas bases llenaron una multitud de mandamientos, teniendo los 10 mandamientos como algo meramente, pues ¿cómo le podemos decir? Como una liturgia, pues no una liturgia, como un libro, ¿no? Que tú tienes el prólogo de ese libro, te da los capítulos. Los 10 mandamientos es lo que son, los capítulos, cada mandamiento es un capítulo que encierra otros mandamientos, y llegamos a tener 613 mandamientos en total. Pero poniendo eso a un lado, Jesucristo, después de la historia que tenemos de Israel,
para la redención y la llegada del Mesías, okay, la oficina implica el que Él pueda promover, okay, lo que va a iniciar y lo que va a ser el futuro. Cuando digo iniciar, es algo nuevo. Ninguno de los dioses vino a sembrar algo nuevo, okay, dioses mitológicos. Todos los dioses mitológicos vinieron a exigir algo de su supuesta creación, okay, de sus servidores. Jesucristo, en lo contrario, Él viene a guiar, okay, y a poner un punto, okay, de acción de algo nuevo que viene, okay, cuando Él estaba aquí, okay, hacia el futuro para no sus servidores, pero sus seguidores, que es algo enteramente distinto. Okay, la segunda oficina, la tenemos hoy día vigente, es la de intercesor. Jesucristo no murió, okay, para ponerse en una silla como rey. Si Él murió para sentarse, como dicen, okay, las escrituras, a la derecha del Padre. Sí, y se sienta a la derecha del Padre para ser el único absoluto intercesor de la humanidad, del pecador. No hay nadie más, ni puede haber nadie más. ¿Por qué? Porque Él es el único que murió por el pecador, por nosotros. Ningún otro Dios mitológico se ha visto en esa posición. Y cuando digo en esa posición es de que ellos se den por su creación. ¿Sí? Al contrario, siguen exigiendo de su creación. ¿Okay? Pero aquí lo que estamos viendo es de que Jesucristo no solamente se da a su creación, pero forma, okay, un camino de regeneración para que vuelva a haber una relación con el Padre. Y cuando está en esa oficina, en estos momentos, Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué tiene ese derecho? Porque Él murió y porque Él resucitó. Como decía Blanquita, hay muchos historiadores seculares, okay, que presentan, okay, esos antecedentes. Estudiadores judíos que presentan antecedentes de que Jesucristo, y los vamos a estar trayendo a este programa, okay, como Josefos, que es uno de ellos, okay, en el que él relata el tiempo en el que Jesucristo estaba pues en la corte, ¿no? Cuando estaba siendo juzgado. Okay, y después de eso relata cómo sus discípulos, vamos a decirlo en esta posición, no lo dice en esa forma, pero vuelven al escenario, se hacen apóstoles y crean un sinfín de conflictos entre la población al presentar a Jesucristo como Dios o el Hijo de Dios. Y la oficina final, okay, es en la que Él se sienta en el trono. Y cuando Él se sienta en el trono, Él se convierte no solamente por deseo, okay, pero por derecho, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, y eso lo hace para ser eterno dentro de su humanidad. Pero es lo que debemos de entender. ¿Qué es lo que hace a Jesucristo humano y qué es lo que lo hace Dios? Lo que ahorita mencionaba, doctor, referente a esas tres oficinas, se les puede decir, oficinas que vino a cumplir el Señor Jesucristo. Obviamente, la primera no fue nada más que se dio así por arte de magia, sino que había profecías. Como lo que leímos La el semana domingo pasado. Sí, había profecías donde puntualmente se cumplían en Él, pero era necesario que Él fuera 100% hombre, porque fue profetizado como tal. En Isaías capítulo 7 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese antecedente es uno más para decir Jesús 100% humano, 100% hombre, y cumplió con esa tarea que el mismo Padre le había delegado desde antes de la creación, porque Él había sido, dice en el Nuevo Testamento, predestinado precisamente para cumplir una obra. A diferencia de todos estos dioses que ya han mencionado mis hermanos,
que han mencionado, y que esos, bueno, me atrevería a decir que nadie profetizó de ellos, nadie habló nunca jamás, nadie sentó un precedente, no dieron, o sea, es algo muy diferente a lo que, a las bases y a las convicciones, a los datos, a todo lo que da la vida de Jesucristo, la persona de Cristo. Y si le agregas, hermano, que toda esta mitología, de acuerdo a las investigaciones hechas por eruditos en esta materia, pues estamos viendo que surgen a partir del primer siglo después de Cristo, ¿sí? Entonces, todas estas aseveraciones, todo lo que se ha investigado supuestamente, pues da después de Cristo. Y pues, como dimos un ejemplo, Mitra, un dios hindú-iraní, después adoptado por los mismos romanos, el Imperio Romano. Surgió el mitraísmo como una de las religiones más populares entre la élite social dentro de ese tiempo. Incluso encontraron el parecido a la historia que el Nuevo Testamento describe de Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante que fue adoptado por el Imperio Romano. Aquí los hechos y relatos históricos verdaderos de estos falsos dioses que se comparan con Jesucristo, es importante exponer los errores lógicos en los que están incurriendo los autores. Volvemos con los autores, ¿cuál es la procedencia de esto, verdad? Dijimos que pues que estamos hablando de teólogos liberales del siglo XIX. Ninguno de estos escritos llegaron jamás al ámbito académico o al pensamiento religioso, debido a que sus afirmaciones fueron investigadas por eruditos y determinaron ser totalmente infundadas y falsas. Si revisamos el arte, por supuesto, y la literatura de los romanos, la mitología sin lugar a dudas era su tema principal. Consideraban las historias o narrativas o mitología como historias reales y aún a menudo contenían temas de lo sobrenatural. Lo sobrenatural, ese tema que tanto les llama la atención a la humanidad, ¿sí? Y siempre trataban al heroísmo, y ¿qué derivaba de eso? Entraba la política. Recordamos que el Imperio Romano, ellos con el afán de extensionismo, adhirieron a muchos dioses de este tipo para poder, ¿qué? Vamos a llamarle ahora colonizar o romanizar, vamos a llamarle así, todo lo que pudieran encontrar en extensión territorial. A medida que el imperio avanzaba, la religión romana absorbió lo griego, no solo lo griego, también otras civilizaciones también, con mezclas de lo egipcio. ¿Qué les parece? Interesante, la verdad es que hay cosas que ni sabe uno, pero digo, para sentar las bases y seguirlo, ya para dejarlo bien sentado, Jesús era hombre, él mismo se catalogó como el Hijo del Hombre. Tiene, en los evangelios, tiene 67 veces que lo dijo. Entonces, está diciendo él, declarando que es un hijo de hombre. Y digo, para que no nos quede duda, viene por la genealogía que nos muestra la misma escritura, nos muestra en Mateo 1, del 1 al 16, que viene por la genealogía y pasa por la genealogía donde está el rey David, y también por Lucas 3, 23 al 38, también es la misma genealogía. Entonces está hablando de una persona que tiene una genealogía humana, que procede de humanos. Entonces creo que con todo esto asentamos claro que es un humano. Es un humano. Y solamente mencionar esto para dejarlo plasmado. Entonces, ahorita mencionamos antecedentes históricos, también mencionó que arqueológicos, religiosos, pero también sacamos de la categoría que tenían o que tienen a Jesús dentro de esos dioses mitológicos. Pienso que con esta base es momento de quitarlo de ahí a Jesucristo, porque no es correcto
porque hay mucha diferencia entre el mismo Jesucristo y todos aquellos dioses mitológicos. Y él, al momento de estar aquí y ahondando un poquito en eso, él se presentó delante de personas cuando fue enjuiciado. Allá en Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo veían como tal, lo veían como esa persona. Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo y viniendo en las nubes del cielo. La segunda recámara, la segunda parte que mencionaba el doctor, donde él también estaba marcando ese tiempo en los tiempos que él iba cumpliendo. Entonces, podemos pasar al otro punto donde ya dejamos sentado Jesucristo 100% hombre. Más una aclaración y nada más para redondear y ya quedar claro con esto. El primer paso del método científico es ver. Observación. Entonces, la observación. Entonces, ninguno de los seres mitológicos han sido observados. Jesús sí. Entonces, yo creo que con esto cerramos totalmente cualquier duda. Inclusive Juan, porque dentro del primer capítulo en su relato, porque hace alusión a eso. Sí, porque él lo menciona, ¿ok? Dice nosotros, porque no hablando de él mismo, pues él está hablando no solamente de los 12, estaba hablando de toda la gente que estaba en ese momento, diciendo nosotros lo vimos, ¿ok? En su plenitud, ¿ok? Lo vimos lleno de gracia y de bondad, ¿ok? O gracia y justicia, ¿ok? Y eso es algo que es extremadamente significativo para lo que estamos hablando. Yo quiero demostrarles así rápido que también otra escritura, y es algo que vamos a estar viendo más al final de la serie, que me voy a adelantar, porque así como les vamos a presentar conversaciones entre Jesucristo y otros dioses a partir del próximo domingo, que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí, también tenemos que presentar la conversación de Jesucristo con alguien que nació en esa religión más cercana, vamos a hacerlo así, a Dios en su tiempo, antes de lo que conocemos hoy día como cristianismo. Y digo religión cercana, o la única cercana, es porque el judaísmo es la única religión que sigue al Dios verdadero. Y cuando digo es la única, no estoy excluyendo a cristianidad. O lo voy a decir, sí la estoy excluyendo. ¿Por qué? Porque judaísmo tiene y sigue un método de ley para agradar a Dios. El cristiano no, el seguidor de Jesucristo no. Si el seguidor de Jesucristo no es religión, cristianidad no es religión, es una relación con Dios. Acentuando, poniendo ese punto, que quisiera leer lo siguiente. Esa es la conversación o la mitad, vamos a iniciar en la mitad de la conversación entre Jesucristo, hombre, con uno de los más grandes rabinos que ha habido en la historia. Y digo grande porque no solamente ha sido mencionado en las Escrituras, pero ha sido mencionado en muchos de los libros seculares, históricos de Israel. ¿Sí? Y eso es con el rabino Nicodemos, o Nicodemosor, o ¿cómo? No, Nicodemo, en español. La vamos a iniciar en Juan capítulo 3, en el versículo 16. Y fíjate lo que dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto es después de que tuvo una discusión, con Nicodemo,
Ok, y el rabino le está preguntando a él lo que está afirmando de que él es el Mesías, ok, de que es el Hijo del Hombre, ok, pero él no entiende cuál es su función en ese momento, porque Israel estaba esperando a un rey. Si ellos no estaban esperando a un servidor, no estaban esperando a alguien que muriera por ellos estaban esperando a alguien que venía a rescatar a Israel y que lo iba a posicionar a Israel como el número uno en el mundo, ¿ok? Que los iba a posicionar como la única nación. Entonces para Nicodemos era muy difícil el que él dijera, ¿cómo es posible que tengo enfrente de mí a que debería de ser coronado como rey? ¿Sí? Y entonces Jesucristo, después de esa conversación que vamos a ampliar más en otros programas, llega a un término medio. Cuando digo un término medio es cuando le dice a él cuál es el propósito de Dios, para que él lo entienda, ¿ok? Y lo ponemos en ese momento. Y dice Jesucristo a Nicodemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo ungénico. Cuando dice ungénito, estamos hablando que es lo único, ¿ok? No Único hay en su más. género. ¿Ok? Único en su género. El único en su género es no hay más hijos, no hay hijas, no nada por el estilo, solo Él, ¿ok? Dice, para que todo aquel que en Él cree, y se lo está haciendo a un rabino, ¿ok? Entonces le está diciendo primeramente, ok, Dios no tiene una familia, ¿ok? Dios es uno. Que vamos a hacer ese hincapié, ¿ok? Dentro de Génesis. Aunque cuando Génesis abre, Moisés no estaba presentando el proceso de creación. Él estaba presentándole al pueblo de Israel que era un solo Dios. ¿Okay? Entonces aquí Jesucristo le está reafirmando, ¿okay? A Nicodemas, es un solo Dios, un solo Hijo en Dios. ¿Okay? Y le dice lo siguiente, dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿okay? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te está diciendo eso? Eso le estaba diciendo a Nicodemas, ¿ok? Aquí el propósito es de que es un solo Dios. ¿Okay? El propósito de ese Dios y el propósito de que yo esté aquí es para que tú creas en Él. No para que tengas una creencia como tal, no una creencia en el sentido del modo religioso, pero diciendo para que tengas una relación con Él. ¿Ok? Que eso es lo importante. ¿Ok? Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué es lo que está esperando Nicodemos? Que llegara Dios a condenar, el Mesías a condenar el mundo. ¿Ok? Es a condenar el mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando decimos de que el mundo sea salvo por Él, estamos hablando de que haya una relación con Él. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo, ¿okay? Como Dios, como Salvador, como hombre, es para que tú tengas una relación con Él, no para que tengas una creencia en Él. Si tú hablas de Alá, o que Alá te pide que tengas una creencia en Él. Si tú hablas, de Buda, es para que tú tengas una creencia en Él. Porque tú lo vas a servir a Él. Aquí Jesucristo le está diciendo a Nicodemas, no es un servicio, que es lo que tú tienes que hacer. Es de que tú entres en una relación. Eso es. Y se lo estaba diciendo alguien que está acostumbrado a seguir ciertos preceptos, ¿verdad? Ciertos preceptos, Le dice, claro, olvídate de eso, estás cree. siguiendo la ley. Exacto. Sí, le está diciendo, no es a lo que vino, no es a lo que te mandó llamar Dios. Nunca has entendido tú la ley. También, doctor, creo que ahí está bueno resaltar y en comparación con los otros dioses, son egocéntricos ellos. Claro. Y aquí
Jesús dice, vamos a... Es que es lo que estaban pensando ellos Exacto. mismos, los judíos estaban pensando eso, Israel. ¿Ok? Por eso ellos le pedían a Dios un rey, porque querían ser como las otras naciones. Si no querían ser diferentes, querían ser iguales a las otras naciones. Ok, y todos estos dioses mitológicos de los que está hablando Blanquita son egocéntricos, porque se les tiene que servir a ellos. Les voy a poner una forma chusca. Tú has visto todas esas películas en donde sale Zeus y Thor y todos esos cuates, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Ok, todas esas películas, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién sirve a quién? ¿Los dioses sirven a su creación o su creación sirve a los dioses? Por lo regular, la creación sirve al Dios. Normalmente la creación sirve a los dioses. Aquí Dios dice, tú no has entendido lo que yo te di por ley, que más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Lo que yo te di a ti por ley era para que tuvieras una relación conmigo, para que te dieras cuenta de que tenías que tener una relación conmigo. No lo hice para que tú me sirvieras. Jesucristo mismo lo hizo, lo dijo. No vine a ser servido, vine para servir. Fíjate lo que dice aquí, ¿ok? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando decimos eso, no estamos hablando de alguien que, ¿cómo te lo puedo decir? Vamos a ponerlo así, ¿ok? Si tú le preguntas, y eso es un challenge, ¿ok? Lo voy a poner así, o como un reto. Si tú le preguntas a un musulmán, y no te digo que vas y le preguntes, ¿ok? Pero si lo vamos a ver en esto aquí, ¿ok? ¿Cómo le van a perdonar sus pecados? No lo sabe. Él no sabe ni siquiera si va a haber ese perdón. Sin embargo, aquí está poniendo lo que significa perdón, que lo hay. Para que tú le agrades a uno de esos dioses mitológicos, ok, tú tienes que hacer algo, presentar un sacrificio, y muchas veces ese sacrificio es de ti mismo. Y esa es una cosa que tenemos en cristianidad, ¿no? Que inmediatamente nos queremos poner como sacrificios a Cristo. Y Cristo dijo, yo no vengo a que me des un sacrificio. Inclusive Dios lo dice en el Viejo Testamento, ¿ok? Detesto tus sacrificios. Dice, pero me deleito en tu obediencia. No se deleita en que tú seas esclavo de. Se deleita en que tú tengas una relación con Él. Y esto precisamente habla de eso. De que tú tienes que tener una relación. Si tu vida no ha cambiado, es simplemente porque no tienes una relación. Y eso no significa que va a ser color de rosa. Pues significa que todo lo que venga de adversidad, Él ya lo venció. Como lo habíamos comentado con los jóvenes, ¿no? Ya eres más que vencedor. Pero aquí, y eso es algo que los otros dioses no te dan. No, por supuesto que no. Pues los otros dioses exigen sangre y nuestro Exacto. Dios dio su sangre. Ahora fíjate Qué también lo absurdo dentro de la mitología, porque en comparación, voy nuevamente al dios que tomé como ejemplo, que es Mitra. Este dios indo-iraní que adoptado por el Roma, pues es otra comparación porque ellos aseguran que Jesucristo es un mito. ¿En qué se basa? Que dicen que verdaderamente los textos antiguos se acerca al personaje de Jesucristo mediante este dios Mitra. Pero, ¿qué pasa con este dios Mitra? Vamos a compararlo con Jesucristo. Él nació, en la mitología dice que él nació de una roca sólida y no de ninguna mujer. Él luchó primero con el sol y luego con un toro salvaje.
se cree que fue el primer acto de la creación. Entonces Mitras mató al toro, el cual se convirtió luego en la tierra y ahí fue donde adquirió vida la raza humana. El nacimiento de Mitra se celebraba el 25 de diciembre, tradicionalmente, junto con el solsticio de invierno. No hay mención de que haya sido un gran maestro, no hay mención de que tuviera 12 discípulos. La idea de comparar a Mitra con los 12 discípulos de Jesucristo proviene de un mural en donde se muestra al dios Mitra y se encuentra rodeado no por 12 discípulos, sino por 12 signos del zodiaco. ¿Sí? Mitra no tuvo resurrección corporal, se encuentra el mito de Mitra, en conclusión, su misión terrenal y luego, después de que él concluye toda su misión terrenal de acuerdo a esta mitología, él se sube a un carruaje y se fue a vivir en el paraíso. ¿Sí? Entonces, esto en conclusión, pues Mitra no tiene ninguna similitud con Jesucristo. Simple y sencillamente lo mencionan por el 25 de diciembre. Que el 25 de diciembre los cristianos celebramos la Navidad, pero sabemos que dentro de la historia esa fecha fue para opacar precisamente esas festividades paganas y celebrar, ¿por qué no?, a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sabemos que no fue esa fecha en la que Él nació, pero sí se instituyó esa fecha para recordar a Jesucristo y no a esos dioses paganos. ¿No creen ustedes? Claro que sí, ¿no? Es una historia muy acertada y es chistoso que tú das esa historia, ok, solamente voy a decir esto, ¿no? Que si tú comparas, ok, todas las religiones, de todos los dioses, ok, todos se centran sus historias en una sola cosa. ¿En qué creen? ¿Qué creen que es lo que usan para centrar su ideología? La palabra de Dios. Todos. ¿Ok? Los musulmanes usan el Viejo Testamento. ¿Ok? Lo usan como Ismael, ¿ok?, siendo los descendientes de él. ¿Ok? Inclusive usan a Jesucristo como uno más de los profetas. ¿Sí? Hinduismo, lo que Mitra, todos ellos también usan los puntos cardenales, vamos a ponerlo en ese sentido, de las escrituras. Tú lo acabas de decir, que nació de una roca. Ok. Después sale lo que reunido y son 12 símbolos, ok, zodiacos, ok, zodiacales, o como se les quiera decir. Y después, por nada, ok, no hay coincidencia en eso, ok, se sube a un carruaje y se va a los cielos. ¿Sí? Y qué chistoso de todo eso, ok, la roca, ok, simboliza Cristo. ¿Sí? El zodiaco simboliza las tribus de Israel. El carruaje simboliza cómo Ezequiel, ok, fue recogido y llevado al cielo. Una coincidencia muy grande. O una burda copia. Una coincidencia muy grande. Por no decirle burda copia. Entonces, ¿por qué? Ok, y sí, si lo quieres poner de burla, pues sí lo es, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque Ezequiel fue escrito aproximadamente unos 2000 o 1500 años antes de Mitra. Y Mitra también, ok, le roba a la mitología babilónica con Magón, ok, en el que hubo una guerra que vamos a hablar después de eso, y es lo mismo, ok, dos dioses, un dios le gana al otro dios, Magón y Megan, ok, le gana y lo parte a la mitad, ok, una mitad hace la tierra y la otra mitad hace el universo, que si tú lees la historia, tú dices, Star Wars, Qué imaginación. se quedó corto. Así es. Okay, si yo hubiera sido un niño babilónico, qué increíble sería la
la historia, la clase de historia. A mí sería una clase, si tú y vamos a traer porciones aquí, si tú lo lees, es una cosa impresionante, ¿ok? Que tú dices, wow, qué imaginación tenían esas gentes, ¿ok? Entonces ese es algo, fíjate lo que dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos sus obras, son hechas en Dios. Entonces, decir algo, ¿okay? Es que es lo que tenemos que acercarnos, ¿okay? A su palabra. Si esto lo leemos y nunca tenemos un significado explícito, preciso, ¿sí? Y eso estaba hablando exactamente de Cristo, hombre, de Cristo, Salvador. Que la vamos a desmenuzar, lo vamos a hacer. Ahorita ya no tenemos tanto tiempo para hacer eso. Pero le estaba hablando de un error que cometió Israel y que estaba cometiendo al querer ser como las otras naciones. Sí. Aquí lo que Jesucristo estaba haciendo es demostrándole a Nicodemus lo que Israel tenía que hacer para recibir a ese Mesías, a ese Salvador. Sí, y eso es en lo que tenemos que adentrarnos. Y vamos a estar viendo en los próximos programas. Okay. Y vamos a tener esas conversaciones entre Jesucristo y otros dioses. Bien, pues vamos aterrizando y cerrando el programa, mis hermanos. Queremos sentar esto. Jesucristo, hombre. Lo hemos dicho, hemos sacado evidencias, hemos puesto en la mesa relatos, historia, de todo. Ya la decisión la tomas tú, pero nosotros, nuestra tarea es estar poniendo cada mensaje a Cristo en el centro y que esto sea de bendición para tu vida. Vamos cerrando esto y queremos invitarles a que nos acompañen aquí en CCBM. Tenemos programas de teología para ti, si quieres seguir estudiando o si quieres empezar a estudiar teología. Aquí te estamos esperando, está el bachillerato en teología, licenciatura en teología y está en proceso para que pueda ser validado por la SEP. El registro está en proceso, así que estas son buenas noticias, acércate con nosotros y pues te damos más información. También tenemos la preparatoria de una manera práctica y de una manera sencilla. Acércate también, queremos hablarte de eso, del programa de preparatoria, secundaria, y si no tienes primaria, también te apoyamos en eso. Y queremos ser parte de ti, de ustedes, poniendo a disposición todo lo que tenemos. Y es para servicio de ustedes. Así es, Pastor Rojo. Es para servicio de ustedes, ese fue el propósito del instituto y sigue siendo de que nuestros jóvenes, todas las personas que quieran conocer más de este hombre maravilloso que hemos presentado en este programa, que es Jesucristo, como también, ¿por qué no?, terminar nuestra educación, que es muy importante para poder tener más conocimiento y salir adelante. También tenemos ciencias en educación. Para si usted gusta ser maestro, también tenemos esa carrera abierta. Y pues estamos abiertos para que ustedes vengan, nos visiten y aquí les daremos más información. Pues te esperamos el próximo domingo con estos tan interesantes temas que la verdad se nos fue como nada, ¿verdad? Pero te reto a algo, agarra tu Biblia y todo lo que hemos dicho aquí, tú ve a esa Biblia y ve que estamos diciéndote lo que dice la Biblia. Te reto a que tú la abras y que tú constates por ti mismo todo lo que se está hablando aquí. Dios les bendiga. Eso es muy importante lo que acabas de decir, okay, que constates lo que se está diciendo. Porque no solamente nosotros solamente estamos poniendo las evidencias en la mesa. Aunque las evidencias con no doctrina, porque solamente hay una. Y es de que Jesucristo nació de una mujer virgen, no conocida por hombre, de que caminó entre nosotros,
¿ok? De que murió, resucitó y ascendió hacia los cielos. Y con eso todos decimos, bye. Adiós. Amén y adiós. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.